Nehemías capítulo 2 versículos 11 al 20. Llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados, y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente, y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Vamos a ver en esta noche que el ánimo para servir debe venir de Dios. Estamos viendo a través del libro de Nehemías que la obra de Dios continúa en el pueblo de Dios y también en nosotros, en su iglesia. La obra de Dios no ha terminado en nuestras vidas, Él sigue trabajando en nosotros. El pueblo de Israel ha estado 70 años cautivo en Babilonia, pero ellos saben que el Mesías va a llegar. Sabemos por la palabra de Dios, hemos tomado el ejemplo del profeta Miqueas, que él dice en el capítulo 5 que el Mesías nacería, ¿dónde? En Belén de Judea. Por lo tanto, el pueblo de Israel debía volver a la tierra, debían establecerse nuevamente en la tierra aquella que Dios le había prometido a Abraham, porque el plan de Dios continúa. El Mesías iba a venir e iba a dar la salvación al mundo. Igual que nosotros en el día de hoy, como iglesia, tenemos el mandamiento de nuestro Señor, de nuestro Mesías, que ya vino para predicar el evangelio de salvación a todo el mundo. Versículo 11 del capítulo 2 dice, llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días. Podemos ver aquí que Nehemías está actuando con mucha prudencia. Él podría haber llegado el primer día y haber comenzado de inmediato a actuar. Sin embargo, y sabemos que él es un hombre de oración, notamos que él por lo menos se ha tomado 3 días. Él no ha actuado de manera impulsiva, no llegó directo de inmediato a hacer cosas, sino que ha estado por lo menos 3 días orando. Si recordamos desde el capítulo 1, vimos que cuando el Señor puso en su corazón el deseo de volver a Jerusalén para reedificar los muros y las casas, desde el mes de Quisleu, por lo menos, hasta el mes de Nisán, dijimos que ¿cuántos meses pasaron? 4 meses. Orando, dice que él estuvo ayunando también, dedicando tiempo sobre todo a la oración para actuar. Y cuando fue el día perfecto que Dios quiso, el rey le dio la oportunidad de hablar
y le dijo todo lo que necesitaba al rey, y el rey le permitió entonces volver y le dio todos los medios que él necesitaba para volver a reedificar. Dijimos que era algo imposible, porque es una ciudad completa que está en ruinas, destruidos los muros, destruidos las casas, y es imposible que un solo hombre pueda encabezar tan enorme proyecto. Viajar a pie desde Babilonia hasta Jerusalén eran aproximadamente 1600 kilómetros. Pero lo hizo el Señor lo hizo, ¿no? El rey le concedió todos los medios y por fin Nehemías ya está en la ciudad. Y a pesar de que el Señor ha abierto puertas extraordinarias, Nehemías se toma 3 días más para orar y para meditar. Versículo 12. Me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Recordamos, ¿no?, el Salmo 37, donde dice que debemos encomendar al Señor nuestro camino, confiar en Él y Él hará, y que si nos deleitamos en Él, ¿qué va a ocurrir? Él va a concedernos las peticiones de nuestro corazón. Y hemos visto que es exactamente el proceso que Nehemías ha vivido. En el Salmo 37, versículo 4, dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Si usted lo notó, en el versículo que acabamos de leer, él dice que este deseo finalmente había sido puesto por Dios. Si ustedes leen desde el capítulo 1, pareciera que es solamente un deseo de Nehemías, que él quiere volver a la tierra, reedificar el muro, reedificar las casas, pero finalmente aquí en el versículo 12 del capítulo 2, finalmente, ¿de quién había sido el deseo? Había sido de Dios. Y aquí encontramos una hermosa enseñanza para nuestras vidas. Antes de hacer algo, tenemos que determinar, ¿es realmente un deseo que viene del corazón de Dios o es solamente algo que yo quiero hacer? Nehemías tomó tiempo para orar, tiempo para preguntar al Señor y para definir si realmente era un deseo de Él o si era realmente un deseo del Señor. Aquí entonces encontramos la perfecta unión entre el deseo de Dios y el deseo nuestro. El Señor Jesús nos enseñó a orar. Él dijo: pedid al Padre todo y se os dará. Y aquí nosotros nos preguntamos, ¿cualquier cosa que pidamos al Padre, Él nos la dará? Pensemos un momento que viene del Señor esa enseñanza. Tenemos que preguntarnos qué es lo que Jesús pediría. Porque a lo mejor alguien podría tomar ese versículo y tomarlo fuera de contexto y decir: entonces ¿puedo orar que el Señor destruya a mis enemigos? Entonces ¿puedo orar que el Señor me permita hacerme millonario de aquí a mañana? ¿Son peticiones que el Señor pediría? Si ustedes recuerdan, el Señor cuando estaba en la cruz, Él pidió por sus enemigos. Él dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. En Mateo capítulo 4, el diablo, ¿qué le ofreció a Jesús? Le dijo: te daré todos los reinos de la tierra, riquezas, fama, todo, si me adoras. Esas cosas, fama, dinero, poder, son tentación. No son cosas que un hijo de Dios desea. Son las cosas que un hombre en incredulidad desea. Hay por ahí un movimiento llamado el Evangelio de la Prosperidad, que ofrece estas cosas. Se nota que no es algo de Dios, porque ofrece lo que el diablo le ofrece a los hombres para que se mantengan alejados de Dios. El Señor dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que, hermanos amados, cuando despertamos en medio de la noche, quizás pensemos como Nehemías. A veces uno despierta en la mitad de la noche y quizás es una buena oportunidad para orar. Nehemías se despierta en la mitad de la noche y en vez de volver al sueño, él se levanta y sale a mirar la ciudad para ver cómo estaba. A veces ese insomnio puede ser un momento para dedicarlo a orar, para buscar al Señor. Son quizás ocasiones donde el Señor nos despierta porque quiere que le busquemos a esa hora.
A esa hora él sale solo para ver cómo está la ciudad. Versículo 13. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén, que estaban derribados, y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Aquí hay una parte importante que tenemos que comprender. Aquí podemos ver la forma que tenía la ciudad. Esas líneas representan el muro que rodeaba la ciudad antigua de Jerusalén, y por lo menos hay 12 puertas que tiene la ciudad antigua de Jerusalén. En el día de hoy, la ciudad antigua solo tiene 8. Y antes de continuar con esa, si es posible ver la siguiente, hay una puerta que se le conoce como la puerta del Mesías o la puerta de la vida eterna, y es una puerta que fue sellada en el año 1541 por el sultán otomano Solimán el Magnífico. Y a lo mejor lo pueden notar ahí que incluso los musulmanes pusieron ahí un cementerio, porque ellos desde esa época saben, por la enseñanza que tiene el pueblo de Israel, que cuando el Mesías entre, él iba a entrar por esa puerta, y ellos, por miedo aparentemente, la sellaron para impedir la entrada del Mesías a la ciudad de Jerusalén. Y también, ¿por qué pusieron un cementerio ahí? Porque ellos saben que en la enseñanza mosaica, el pueblo de Israel no debían tocar ¿qué cosa? Cuerpos muertos. ¿Recuerdan a Sansón? Sansón desobedeció a Dios cuando tocó este león que estaba muerto y tomó miel de un panal que se había producido allí. Ellos no pueden tocar cuerpos muertos, y los sacerdotes, por ejemplo, tienen terminantemente prohibido pisar un cementerio por la impureza. Bueno, eso es lo que está pasando hoy día, esa es la situación actual de la ciudad. Pero si volvemos a la anterior, tenemos allí las 12 puertas de la antigua ciudad, y se mencionó aquí la puerta del muladar. Si usted la nota, está al final, abajo, en la parte sur de la ciudad, en la esquina sur-oeste, y esa puerta del muladar es conocida también como la puerta por donde se botaba la basura de la ciudad, y que da al valle de Hinón. También hay un río allí que se llama el río Cedrón, que es una especie de pequeño cauce de agua, donde también se botaba basura en aquel tiempo. De este valle de Hinón, el Señor Jesús toma la imagen del infierno. ¿Recuerdan cuando él habla de que hay fuego constante allí, donde el gusano no muere? Y de ahí viene el término Gehenna, ¿no? La palabra griega para infierno, un lugar donde siempre se estaba quemando basura y donde habían cuerpos de animales muertos, constantemente un lugar humeante. Bueno, esa puerta del muladar, imaginémonos, por ahí estaba pasando Nehemías para ver cuál era la situación de la ciudad. La fuente que se menciona allí también, la fuente del dragón, es un pozo de agua que desde la antigüedad también se le conoce como el pozo de Job, y está entre la puerta del valle y la puerta del muladar. Hay otras puertas que van a ir apareciendo a través del libro. Está la puerta del agua, la puerta de los caballos, la puerta de las ovejas, la puerta del pescado. Cada puerta tiene un propósito, y el Señor mediante vamos a ir viendo cada una de ellas. Nehemías entonces está caminando por esta zona y comprueba por sí mismo la condición real de la ciudad. ¿Recuerdan que dijimos en el primer estudio que tenemos que reconocer cuál primeramente es nuestra condición espiritual para que podamos hacer la obra de Dios? Nehemías lo primero que está haciendo es mirar la ciudad y ver cómo está derribada, cómo está derrumbada, en ruinas. Las puertas están quemadas al fuego. La pregunta que podemos hacernos nosotros también en el día de hoy es realmente cómo estamos espiritualmente. Antes de Nehemías actuar, ha orado mucho, se ha preparado mucho, y ahora él quiere ver la situación verdadera de la ciudad para comenzar a trabajar, para que se comience a reedificar la ciudad. Porque la obra de Dios continúa. El pueblo de Israel tiene que volver a la tierra porque el Mesías tiene que llegar, el Mesías tiene que nacer.
versículo 14. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Esta puerta de la fuente es también la puerta del agua. Allí se menciona un estanque del rey, que luego en el Nuevo Testamento lo conocemos como el estanque de Siloé. Y de ahí la ciudad se abastece de agua fresca para beber. Versículo 15 y 16 dice: y subí de noche por el torrente, y observé el muro, y di la vuelta, y entré por la puerta del valle, y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. ¿Notan ustedes que hasta aquí Nehemías está mirando todo solo? Él aún no ha animado al pueblo para que se unan a esta visión, a este deseo que él tiene, que de acuerdo al versículo 12 que recién leímos, no es solamente un deseo de Nehemías, es un deseo que viene del corazón de Dios también. El Señor también quiere que su ciudad, la ciudad santa de Jerusalén, vuelva a ser reconstruida. ¿Notaron que allí se habla de los judíos? Esta es una de las primeras ocasiones donde se menciona este término, y se les llama así hasta el día de hoy, porque mayormente los que volvieron de Babilonia, ¿quiénes eran? Los de la tribu de Judá. Por esa razón es que se les llama judíos, porque las demás tribus del norte que fueron expatriadas y esparcidas por los asirios en el ataque perpetrado por el rey Sargón, los asirios, el reino del norte, esas tribus hasta el día de hoy se les llama las tribus perdidas. Pero quienes volvieron de Babilonia eran principalmente la tribu de Judá, que es la tribu más grande. Los sacerdotes, que es un grupo más pequeño, pertenecen a la tribu de Leví, y también una pequeña fracción de la tribu de Benjamín. Como son mayormente de la tribu de Judá, por eso es que se le llama judíos. Y aquí entra, ahora en el versículo 17, por fin Nehemías quiere llamar la atención del resto, del pueblo que ha vuelto. Recuerden que con Esdras llegó un primer grupo, reconstruyeron el templo, otros han vuelto con Nehemías, y él va a llamarlos entonces para que comience el trabajo. Versículo 17. Les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Nehemías entonces, noten que le pide al pueblo una respuesta radical, definitiva, comprometida. Y lo mismo es para nosotros como iglesia. Nuestro compromiso para servir al Señor, para poner nuestras vidas en disposición a Él, debe ser también igual, definida, radical, comprometida. Nuestro servicio al Señor no debe ser algo opcional. Muchos dicen, no, yo voy a ver si sirvo al Señor, si pongo mi vida en disposición al Señor. Recordemos que somos pertenencia de Dios. ¿Recuerdan a Pablo allí despidiéndose de los ancianos de las iglesias en Éfeso, en el libro de los Hechos? Les dice, la iglesia fue comprada por precio de la sangre de Cristo, es decir, le pertenecemos a Él. También a los corintios les dice que nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo y que no podemos hacer lo que queramos con nuestro cuerpo, que le pertenecemos a Él. Nuestro deber es estar consagrados y santos para su servicio. Otra cosa que muchas veces quizás equivocamos es que pensamos que el servicio a Dios es algo como terapéutico. Algunos pensamos, bueno, voy a servir y en el camino me voy santificando, cuando realmente es al revés. Primero soy fiel, soy limpio, santo para Dios y luego sirvo. No es algo terapéutico, no es en la medida que voy sirviendo me voy limpiando de mis pecados. No, debo presentarme al Señor limpio, santo para Él, como un instrumento que Él pueda usar. Tal como Pablo lo explica también a Timoteo, ¿no? ¿Recuerdan cuando él le enseña cómo deben ser los líderes de la iglesia? Dice, hombres fieles, pero también idóneos.
Es decir, antes de servir, debemos ser fieles. También Nehemías le dice al pueblo, no estemos más en oprobio. ¿Recuerdan cuando David está mirando a sus hermanos cuando fueron a la guerra y él escucha de este Goliat, este gigante, que se burla de Dios y se burla del pueblo de Dios? Y como que David se enoja con esto y él dice, este filisteo incircunciso que se burla de Dios y de nuestro pueblo. Y David va y se levanta siendo un joven, pequeño en comparación a Goliat, pero él dice, yo lo voy a enfrentar, porque Goliat tiene grandes armaduras, pero ¿quién está conmigo? El Dios de Israel, y esto es suficiente. De la misma manera, David, como Nehemías, se levantan y dicen, no queremos estar más bajo burla, no queremos estar más en oprobio. Es grande el enemigo, pero si Dios está con nosotros, podemos hacerlo. Y recordamos la historia de David, ¿no? Con una honda y con unas piedras, simplemente él pudo vencer a este gigante. Cuando el nombre de Dios es burlado, los hijos de Dios se levantan y trabajan. Y eso van a hacer, como vamos a ver a continuación. Porque queremos que el mundo sepa que nuestro Dios es glorioso y es todopoderoso, y para que crean en Él. Lo peor que puede hacer el pueblo de Dios es quedarse avergonzado en el oprobio, en la burla. Porque muchas veces el mundo se burla de nosotros o nos prueba. Nosotros decimos no, nuestro Dios es grande, es glorioso, y vamos a trabajar para Él, para que el mundo crea que somos de su pueblo. Versículo 18. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. ¿Quién dice levantémonos y edifiquemos? ¿Nehemías o el pueblo? El pueblo lo dijo. Nehemías motivó a otros para servir. ¿Cómo lo hizo? ¿Recuerdan esta semana que teníamos que juntarnos, dedicar un tiempo para reunirnos? Espero que lo hayan hecho. Y esta semana la idea es que veamos los versículos del capítulo 3. ¿Cómo lo hizo Nehemías para motivar al pueblo para que ellos mismos se levantaran a trabajar? Nehemías no se dedicó a tironear al pueblo, a empujarlos. ¿Qué hizo Nehemías? Nehemías les contó cómo Dios obró en sus vidas para las grandes cosas que él estaba haciendo. De esa manera él motivó al pueblo. De esa manera nosotros también tenemos que hacer. No empujando, no humillando, maltratando, para casi obligar a las personas a que sirvan, ¿no? Nehemías, ¿cómo lo hizo? Él despertó el deseo de servir, diciéndole al pueblo, miren lo que Dios ha hecho por nosotros. Y así vamos a servir juntos con alegría. Nehemías entonces motivó al pueblo a trabajar con su ejemplo. Esa es la mejor manera de motivar a otros, con el ejemplo propio, y diciéndole, mira lo que el Señor ha hecho en mi vida. Y así otros se van a motivar y van a querer también servir como tú lo estás haciendo. Nehemías lo hizo y el mismo pueblo dijo, levantémonos y edifiquemos. Ellos mismos se esforzaron por el ejemplo. Así que tenemos cosas que contar a otros de cómo el Señor está trabajando en nuestras vidas. Tenemos que contar a otros de cómo el Señor está obrando en nuestras vidas. Tenemos victorias que contarle a otros para que otros se animen a servir al Señor. Así lo hizo Nehemías. Así que si tenemos hermanos en la fe que quizás están un poco desanimados, que tienen dones y talentos, que tienen una vida que ofrecer al Señor, pero no lo están haciendo, ¿cómo tenemos que animarlos? No retándolos, no empujándolos casi. Nehemías le dijo, mira lo que el Señor ha hecho en mi vida. Contémoselo. Y el Señor va a obrar de esa manera en ellos. Versículo 19. Pero cuando lo oyeron Sanbalat, horonita, Tobías, el siervo amonita, y Gesem, el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis?
contra el rey, aquí había otro versículo que teníamos que ver esta semana. ¿Cómo lo hizo Nehemías para enfrentar a los enemigos que siempre se van a levantar cuando nosotros tratemos de hacer la obra de Dios? Fíjense que en el versículo 10, ya Sanbalat y Tobías ya se estaban preparando para hacer obstáculo a Nehemías. Capítulo 2, versículo 10 dice: pero oyéndolo Sanbalat, Horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Así que estos dos, y ahora se junta Gesem, un árabe, se están preparando ya y tienen enojo y disgusto por la obra de Dios. Y aquí ya pasaron de las malas intenciones a los hechos. Lo primero que hacen es ir a tratar de desmoralizar a Nehemías. Este es el primer paso que el enemigo trata para desbaratar la obra de Dios. Atacan para desmoralizar a Nehemías. Dice que hicieron escarnio de ellos y los despreciaron. Siempre que nosotros en nuestra vida espiritual tratemos de avanzar, Satanás se va a levantar para tratar de desmoralizarnos. Quizá en esta semana tratamos de tomar nuestra Biblia, tratamos de reunirnos en familia para leer juntos y Satanás trató de evitarlo. Trató de desmoralizarnos. Trató de decirnos: ¿y ahora tomas la Biblia? ¿Y ahora quieren leer la Biblia? Él hace eso. Trató de desmoralizar a Nehemías y de despreciarlo. Él va a tratar de hacer lo mismo con nosotros, pero no caigamos en la trampa. Dice: esforcémonos con nuestras manos para el bien. Eso hagamos. Quizás llevamos mucho tiempo sin tomar nuestra Biblia, quizás lleva tiempo guardada. Quizás no hemos sido fieles en la oración y en estudiar la Biblia en nuestras casas. Quizás nos hemos dedicado y nos hemos conformado con venir a la iglesia y escuchar enseñanzas aquí. Pero el Señor quiere desafiarnos a ir un poco más allá. Él quiere que en casa también abramos la palabra de Dios. ¿Recuerdan en Proverbios 1:8, donde dice que los padres deben instruir y la madre debe dirigir también en la instrucción de la Biblia? Bueno, no permitamos que el enemigo nos desmoralice. No permitamos que el enemigo se burle de nosotros y nos diga: tú no sabes, y ahora recién lo vas a hacer, y ahora te acuerdas de leer la Biblia. Porque eso hace el enemigo, ¿no? No le hagamos caso y sigamos adelante, porque el Señor quiere seguir obrando en nosotros. Aquí también hay una enseñanza importante para nuestra vida, y es que nunca seamos como Sanbalat, nunca seamos como Tobías, nunca seamos como Gesem el árabe. Es decir, cuando la obra del Señor está avanzando, no seamos oposición a la obra de Dios. Siempre seamos de los que queremos trabajar en la obra de Dios. Nunca nos burlemos de la obra de Dios. Todo lo contrario, hagamos todo lo posible por colaborar, por servir. Nunca estemos en contra. ¿Se fijan que el diablo, una de sus labores es acusar? El acusador de los hermanos, se le llama en una ocasión. No lo ayudemos en su trabajo. Él hace eso. No nos preocupemos de ayudarle en eso. Seamos de los que trabajan para que la obra de Dios crezca y el Señor siga obrando aquí en su iglesia. Mire cómo le responde Nehemías a los opositores, versículo 20 y final. Y en la respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. ¿Cuál es la respuesta que tenemos que dar cuando viene la oposición? Cuando el Señor quiere trabajar en nuestras vidas, en nuestras familias, cuando nuevamente queremos abrir la Biblia en el hogar, cuando aquí en la iglesia queremos seguir trabajando para Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Decir: el Señor de los cielos, Él nos va a ayudar. Él nos prosperará. Probablemente nos cuesta dedicar tiempo a servir. Probablemente en nuestras familias, en nuestros matrimonios, hay áreas en las que estamos luchando. ¿Qué tenemos que hacer?
el Señor de los cielos, Él nos prosperará. Él nos va a ayudar a seguir adelante. Y como sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Así respondió Nehemías. Y le dijo a estos opositores, ustedes no tienen parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Porque ¿qué dice Génesis 12, Génesis 15? Dios le prometió esta tierra ¿a quién? A la descendencia de Abraham. En este momento, por el ataque babilónico y asirio, hay otros pueblos que se han metido en Jerusalén. Y Nehemías le dice, esta tierra Dios se la prometió a Abraham, a nuestra descendencia. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros también en nuestra iglesia y en nuestras familias. El Señor quiere que hagamos su obra. El Señor quiere tener el primer lugar en nuestra vida. Él quiere tener el primer lugar en nuestros matrimonios, en nuestros hijos. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a levantarnos y a edificar nuestra iglesia y nuestras familias? Confiando en que el Dios de los cielos, Él nos va a prosperar. Nuestra parte es simplemente obedezcamos y manos a la obra. No tengamos miedo. El Señor nos va a ayudar. Vimos en esta noche que el ánimo para servir debe venir de Dios. ¿Quién nos va a animar y nos va a dar la fuerza para servir? El Señor. De Él van a venir las fuerzas. Nuestra parte es simplemente confiar y obedecer. Confiemos y el Señor va a obrar. Oremos.